Primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 13 al 16, dice así la bendita palabra del Señor: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Frecuentemente, quien el Señor ha llamado a este ministerio glorioso de la predicación, se encuentra que en la exposición de una carta hay algunos textos que uno ve como propicios para ahondar en temas con cierta profundidad teológica, o tal vez controversial, o tal vez que apuntan hacia que son un material propicio para una exhortación sobre alguna situación, debilidad de carácter, aspecto de la vida del creyente, donde uno dice: aquí hay un material maravilloso para ser expuesto y armar un sermón. Y a veces se encuentra uno con otros textos que a lectura uno ve que dicen de manera evidente lo que está allí, y no es que no sean maravillosos, es la bendita palabra del Señor, pero son textos que a una simple lectura se entenderían. Muchas veces estos textos tienen la dificultad de que deben ser predicados, y resulta que los textos fueron puestos en forma de carta, de epístola, y como epístola cuando se hace una recordación, o como epístola cuando se recuerda sobre una situación, tiene ese propósito de animar en esas breves líneas. Pero cuando debe ser pasado al sermón, entonces a veces crea ciertas dificultades. Y muchas veces cuando se está exponiendo la palabra del Señor y se ve un texto evidente, tal vez algunos piensan que se está tratando de extraer demasiado del texto de lo que realmente está allí, que a una simple lectura queda entendido para todos y ya. Pero amados hermanos, aunque es cierto todo esto, aunque es cierto que hay algunos textos que tienen una profundidad, o un aspecto controversial, o un aspecto teológico que de pronto pudiese ser un poco más llamativo, y que hay otros que a simple lectura pues son entendibles, cuando uno se detiene en un texto y uno procura sacar todo lo que está en el texto, no es solamente por lo evidente que está allí en su lectura, por lo que el escritor bíblico escribió con un propósito a unas personas, sino que siempre se tiene presente que aunque hay un hombre que escribió estas líneas, el autor, la fuente es nuestro Dios. Por lo tanto, aún en textos que son muy sencillos, y aunque el propósito del autor era, por ejemplo, dar algo tan simple como un saludo o una recordación acerca de un momento, de una conversión, para que se mantengan firmes en los momentos difíciles, afianzándoles en la fe, uno sabe que ese era el propósito, pero uno sabe que todo esto viene por inspiración del Espíritu Santo, y uno conoce la riqueza de la profundidad que la misma Biblia da testimonio acerca de aquel que es el autor de la palabra, nuestro santo Dios. Y encuentra entonces con esa convicción, encuentra uno una riqueza inesperada en unos textos que uno pudiese ver como de entendimiento evidente. Esto es lo que sucede en el texto de esta noche. No solamente en lo que dice, que es sencillo de entender,
sino que logra ver uno que ahí hay un contenido muy grande y uno logra ver esa riqueza aún en la estructura que tiene este texto, a la estructura que pertenece dentro de la carta a los tesalonicenses. Resulta que, aunque hemos venido exponiendo la carta, encontramos esta estructura en la carta. Vemos que hay una continua alternancia de la carta de los tesalonicenses escrita por Pablo, en donde primero empieza hablando de un vosotros, acerca de la iglesia. Ese es el capítulo 1, habla acerca de la conversión de ellos, habla acerca de cómo respondieron al evangelio, habla acerca de lo que resultó en la iglesia, la labor que empezaron a hacer y cómo es conocido todo ese testimonio en medio de la zona con respecto a ellos. Después pasa en el capítulo 2 a hablar ya de nosotros, en el caso de ellos como misioneros, Pablo y sus compañeros. También con una estructura que uno logra ver en la carta, que tiene un propósito apologético y un propósito de unión con lo que ha mencionado acerca de los tesalonicenses. Y de pronto en el texto de hoy encontramos nuevamente una alternancia donde pasa a un vosotros. Y lo que se encuentra en el texto que viene después del versículo 17 y todo el capítulo 3 nuevamente empieza a hablar de un nosotros. Así que uno ve estas cosas, esta estructura de un vosotros, nosotros, con una serie de características dentro de lo que da en cada uno de estos grupos de expresiones que tienen una idea principal, que tienen unas características casi idénticas. Y cuando uno empieza a ver esto, empieza uno a meditar y dice: ¿está consciente el apóstol Pablo de esta estructura que se repite? ¿Cómo empieza con unos, sigue con ellos, vuelve a los tesalonicenses, vuelve a ellos? Y dentro de estas estructuras vemos que tienen las mismas características, casi que si fuera frente a un espejo con algunas variaciones. ¿Está consciente? Ahora conocemos de las dotes del apóstol Pablo y podríamos decir que sí, pero también logra uno ver esa riqueza que nos deja en su palabra el Santo Espíritu de Dios con un propósito, lo cual lo impulsa a uno a ver textos tan simples como recordar un momento de conversión con algo que es más allá, que se extrae algo más allá. ¿Qué propósito tenía Pablo? Pero ¿qué propósito tenía el Santo Espíritu de Dios en esta carta, donde empieza a hablar de un vosotros, nosotros, hablando de lo que pasó con ellos, hablando de lo que hicieron ellos como misioneros, hablando de lo que pasó en la conversión, hablando de cuál fue toda la labor ellos como misioneros? ¿Qué está pasando en toda esta alternancia entre los tesalonicenses y los misioneros, los tesalonicenses y los misioneros? Logra uno ver en esa alternancia un propósito de identidad del apóstol con esa iglesia, de unión, de identidad, de una unión del que está recibiendo la palabra del Señor y de aquel que está siendo llamado a predicar la palabra del Señor, con unas coincidencias, con unas vivencias, con una serie de situaciones de lo que trae Dios a una persona cuando aplica la bendita salvación de Cristo Jesús en la vida de ellos, que lo que uno logra ver aún en esas estructuras, aún en unos saludos repetitivos, aún en cosas que son muy evidentes de ver en un texto, logra ver uno una intención del autor humano, pero intención del Santo Espíritu de Dios para ese momento que trasciende al tiempo, y que quisiera que en esta noche el Señor me permitiera ser lo suficientemente convincente y claro al exponer esta palabra, en donde vemos que también el propósito es que nosotros nos identifiquemos con los mismos creyentes tesalonicenses, con sus mismas vivencias, con las vivencias de los misioneros, para que nosotros también tengamos el aliento y el ánimo para el propósito del que le están escribiendo aquí a los tesalonicenses. ¿Cuál era? Resulta que ustedes, cuando se convirtieron al Señor Jesucristo, parte del paquete de haber abrazado el evangelio es el sufrimiento y la persecución.
Así que aún en estas repeticiones, en estas cosas evidentes, en esto que vemos una estructura repetitiva que uno dice ¿qué propósito tiene? Es el Espíritu Santo de Dios obrando en la vida de esos tesalonicenses hace 2000 años. Pero quiera el Señor que obrando también en nosotros, cuando podamos ver una identidad de lo que ellos mismos vivieron, nosotros también lo estamos viviendo. Y también tenemos las mismas fuentes para estar firmes frente a las circunstancias difíciles de la vida. Eso es lo que hace el apóstol Pablo aquí, tener una identidad. Empieza en el versículo 12, antes del texto que vamos a iniciar, narrando algo que todos los que estamos aquí, espero que así sea, y si no, que lo pueda vivir viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe, el momento de la conversión. Allí inicia mostrando inicialmente cuál es la razón, por qué las personas de Tesalónica respondieron, algunos de ellos efectiva y positivamente al Evangelio. ¿Por qué los mismos misioneros al escuchar la predicación del Evangelio vinieron también a Cristo en arrepentimiento y fe? ¿Por qué los que estamos aquí sentados vinimos a Cristo en arrepentimiento y fe? Allí inicia una narración de algo tan común para el cristiano como la experiencia de la conversión. Pero se inicia con este punto, refiriéndose a la razón por la que respondieron ellos y los creyentes de todo tiempo positivamente al Evangelio. El versículo 12 dice, y este fue predicado en el sermón anterior: y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Que os llamó a su reino y gloria. ¿Por qué una persona responde positivamente al Evangelio? El apóstol Pablo aquí señala que la razón por la que responde es por un obrar de Dios. Aquí específicamente está hablando acerca de los tesalonicenses, que fue Dios el que los llamó. Pero quiero que se devuelva al capítulo 1, por favor. Y esto lo vamos a estar haciendo continuamente. Devuélvase al capítulo 1 y lea en el versículo 4 lo que dice también acerca de la conversión. Aquí del 12 al 3 al 16 está hablando de la conversión y de un resultado, pero eso ya lo hizo al principio de la carta. Y ahí es donde nosotros vemos estos paralelos y uno dice, pero ¿por qué estás repitiendo lo mismo, Pablo? Ya vamos hacia allá. Mira lo que dice el versículo 4 al 5. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, ¿qué conoce? Vuestra elección. ¿Cómo lo sabes, Pablo? Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Así que aquí el apóstol Pablo, en dos textos paralelos en la misma carta, donde va a empezar a narrar, a recordarles la conversión, inicia con esto. ¿Por qué las personas responden positivamente con arrepentimiento y fe a la predicación del Evangelio? Por una obra soberana de Dios. Os llamó, pero también dice, conocemos de vuestra elección. Y se sabe que los llamó y se sabe que Dios les eligió por la respuesta que las personas dan al Evangelio. Porque fue en plena certidumbre que ellos respondieron. ¿Por qué entonces los tesalonicenses creyeron? ¿Por qué creyeron a lo anunciado en el Evangelio? ¿Por qué vinieron a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe? Porque Dios, así como llamó a Lázaro de su tumba, como su misma hermana decía, ya hiede, Señor, ante la voz del Señor soberano y poderoso, Lázaro, sal fuera. De la misma manera, Dios, por medio de la predicación humana del Evangelio, nos llamó.
y nos levantó de ese estado de muerte para que nosotros pudiésemos responder. Así que aquí se empieza a narrar una historia común a nosotros, que probablemente la recordemos, la narremos, la contemos de vez en cuando, pero que no debe perder su esplendor. Pero inicia mostrando la razón de por qué nosotros respondimos positivamente al Evangelio: por una obra soberana de Dios. De Él es toda la gloria, de Él es toda la honra. Esa fue la razón por la que respondimos: porque Él nos llamó, porque Él nos eligió. Como bien lo dice Santiago en el capítulo 1, versículo 18, les leo yo: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y esto es importantísimo recordarlo, como se lo recordó a los tesalonicenses y como nos lo recuerda a nosotros. Porque nunca un cristiano, al devolver su mente, su corazón al momento de la conversión, puede arrancar de manera correcta si no recuerda lo que la Escritura, no su experiencia. Nuestras experiencias son limitadas. En tus experiencias tú vas a decir: a mí me invitaron, yo cogí el taxi, yo decidí, yo escogí el mensaje y yo creí. Esa es tu experiencia, eso es lo que tú ves. Pero nosotros no somos la norma o el estándar de la verdad, sino su bendita palabra. Y la palabra lo que nos dice es que nosotros no hubiésemos respondido a menos que Dios nos hubiese llamado, a menos que Dios nos hubiese elegido soberanamente, aún antes de la fundación del mundo. Él, de su voluntad, nos hizo renacer. Él fue el que nos dio vida. Y esto es importantísimo entonces, para que al momento de recordar nosotros no tengamos ninguna arrogancia, sino que aún en el momento de recordar con un propósito que ya vamos a ver nuestra conversión, inmediatamente vayamos a esto: gracias a Dios, fue Dios el que obró. Pero el cuadro continúa. ¿Cuál fue la respuesta entonces que tuvieron los tesalonicenses? ¿Cuál fue la respuesta que tuvieron los tesalonicenses? Muy bien, la palabra del Señor entonces nos habla de que Él nos llamó. La palabra del Señor nos dice que Él nos eligió. Y antes de que nosotros podamos ver una respuesta al saber que Dios llama y que Dios elige, entonces inmediatamente el apóstol Pablo aquí da la gloria y la gratitud a aquel que lo merece. Versículo 13 dice del capítulo 2: por lo cual también nosotros sin cesar damos ¿qué? Gracias a Dios. ¿A quién se le da las gracias? ¿Quién fue el que nos llamó? ¿Quién fue el que nos eligió? ¿Quién fue el que nos dio vida mediante la impartición de su palabra a nuestro ser? Dios. Por lo tanto, ¿a quién se le da gracias? A Dios. Ahora devuélvete al capítulo 1 nuevamente. El versículo 2 dice: damos siempre gracias ¿a quién? A Dios por todos vosotros. E inmediatamente empieza a narrar la conversión de los tesalonicenses. Una vez entonces entendemos por qué fue que respondimos positivamente y la razón se halla en el obrar soberano de Dios, entonces se da la gloria y el agradecimiento a quien la merece: a Dios. Gracias a Dios. Ahora, ¿cómo fue impartido entonces ese mensaje? Ya sabemos que respondimos por un obrar de Dios. Ya sabemos que toda la gloria es de Dios. Él fue el que lo hizo soberana y poderosamente sobre nuestras vidas. Pero ¿cómo es que ese mensaje es impartido? ¿Es acaso a través de un toque? ¿Es acaso a través de un sueño? ¿Es acaso a través de un estado de ánimo que de pronto brotó algo en mí y me dio vida espiritual? A continuación, el apóstol Pablo le recuerda a ellos y a nosotros el medio. El versículo 13 continúa diciendo, voy a leer desde el principio: por lo cual
también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de Dios es la gloria, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabras de hombres. El medio, amados hermanos, es la predicación humana. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que cuando recibieron la palabra de Dios, que oísteis de nosotros. Ahora ya nos vamos a referir de que como por la acción del Espíritu Santo ellos entendieron que no eran solamente palabras de hombres, sino que era la palabra de Dios. Pero el medio que Dios ha establecido para que el hombre venga a ser reconciliado con un Dios justo y santo, que por su carácter está en contra del pecado y aborrece el pecado, en cuya condición nosotros nos encontramos, para que el hombre venga a ese arrepentimiento, para que el hombre venga a esa reconciliación con el Padre, ha establecido una forma, un medio, y el medio es la predicación del Evangelio. Y aquí se los está recordando. Los tesalonicenses oyeron la palabra de Dios, pero la oyeron de ellos como misioneros. Devuélvete al capítulo 1 y mira el versículo 5. Dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Ahora, lo que está afirmando aquí Pablo en el capítulo 1, versículo 5 es que no fue simplemente un mensaje humano. Iba a decir que llegó en poder y en plena certeza, de convencimiento y Espíritu Santo. Pero lo importante aquí que quiero tomar es que aquí en el versículo 5 está claro que fue el mensaje. El evangelio llegó a ellos por medio de la promulgación de la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice: agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, en 1 Corintios 1:21. Así que tenemos entonces, ¿cuál es la razón por la cual un hombre, estando en la condición que la Biblia dice que está, responde al evangelio? La razón es un obrar soberano de Dios, su llamamiento, su elección. El que nos dé vida muestra claramente que Él fue el que obró. El resultado entonces es que aunque ellos respondieron, la gloria y la gratitud es dada a Dios. Pero no podemos olvidar que el medio establecido por Dios es la predicación humana. Así agradó a Dios salvar por la locura de la predicación, abrir la boca, predicar el evangelio, anunciar la condición del hombre, anunciar lo que eso implica, anunciar el terrible destino que tiene el hombre si no se ha reconciliado con Dios, pero también manifestar la gran bondad de Dios que ha provisto un camino para salir, para escapar de esa ira venidera: Cristo Jesús y la sola fe en Él. Esa es nuestra labor. Nuestra labor no es hacer un llamamiento eficaz, nuestra labor no es hacer una elección, y nuestra labor no es dar vida espiritual porque nosotros no podemos. Eso es de Dios y a Dios damos gracias. Pero nuestra labor es predicar. Hay un medio. De allí que nosotros vemos al apóstol Pablo viendo la urgencia de predicar el evangelio. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Y allí toda la seguidilla de lo que se necesita entonces para que alguien venga a vida eterna: la predicación del evangelio. Un medio. Por lo cual
también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabras de hombres. Ahora, por supuesto que son palabras de hombres. Por supuesto que son los hombres, nosotros, los que predicamos el evangelio, los que llevamos las buenas nuevas de salvación. Pero en la medida en que nosotros nos rijamos al mensaje del evangelio, aunque sea nuestra voz, aunque sea nuestro rostro, aunque sea nuestra existencia, es la palabra de Dios la que está siendo dada. Lo cual esto no niega que el apóstol Pablo entiende que es él el que está haciendo la labor de predicación. Tenemos este tesoro en vasos de barro, la excelencia del evangelio y su poder de dar vida en Cristo Jesús, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Eran palabras de hombre? Sí. ¿Cuál es el medio? La predicación humana. Pero el mensaje, el plan, la ejecución y la consumación de todo el acto redentor es de Dios. Nosotros solo lo anunciamos. Ese es el medio. Ellos la oyeron y la gente necesita oír el evangelio. Una de las acusaciones más repetidas por los adversarios de Pablo es que él predicaba un mensaje de fabricación humana, un mensaje nuevo. Especialmente los judíos decían: esto es nuevo, esto está en contraste con la ley dada por Dios a Moisés en el Sinaí. O los paganos gentiles, especialmente en esta zona, influenciados por la filosofía griega, decían: no, ese es un palabrero más. Y sí, era Pablo el que hablaba, eran sus compañeros los que hablaban, eran sus voces, pero era el evangelio y por lo tanto era la palabra de Dios. Y este no era un mensaje humano. Ya lo hemos leído varias veces en esta serie de predicaciones de Tesalonicenses. Pero Pablo le dice a los Gálatas: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, él con su autoridad apostólica. Así que, amados hermanos, el medio es la predicación humana. Pero ellos, aunque eran conscientes que ellos tenían que abrir sus bocas, y pasaron todas las vicisitudes que pasaron para cumplir su comisión, finalmente lo que estaba siendo anunciado era la palabra de Dios. Ahora, es tremendo el contraste que hay aquí con los creyentes en Tesalónica, o con los que creyeron en Tesalónica, que recibieron la palabra, que oyeron de los misioneros y la recibieron no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios. Sin embargo, y aunque vieron toda la autoridad en Pablo y en sus compañeros, lo que atribuyeron una fuente divina fue al mensaje, no a los hombres. Qué gran contraste con lo que pasó en Listra. Acompáñame a Hechos 14, 12, 15. Ya te voy a ir al punto que quiero tocar. Hechos 14, 12, 15, sin perder el texto de estudio. Dice: y a Bernabé, estaba en Listra y estaban predicando el evangelio, y de pronto ven a una persona en una enfermedad, paralítico, y Dios impulsa a estos hombres a hacer una señal acerca de su autoridad en el mensaje que estaban llevando, y les sanan. Y estos hombres en Listra quedan aterrados con esa manifestación de poder divino. Inmediatamente en el versículo 12 dice: y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra.
Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas, se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué haces esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Así que miren el contraste. En los tesalonicenses escucharon la voz de los hombres, pero por la acción del Espíritu Santo y ante el llamado de Dios entendieron que era la voz de Dios. Qué gran contraste en Listra, donde escucharon la voz de los hombres, pero en vez de asignar al mensaje su procedencia divina, en su idolatría y en el oscurecimiento de su corazón asignaron a los hombres divinidad. ¿Cuántos hoy en día, cuando están escuchando a una vasija imperfecta predicando el evangelio, yerran porque ven a la vasija y no asignan a la vasija que está predicando el evangelio, que está trayendo un mensaje que realmente es palabra de Dios, porque ven la vasija? Pero ¿cuántos otros no ven a una vasija predicando la palabra de Dios y le asignan divinidad? Como hoy en día muchos, como si el que se estuviese parando en el púlpito fuera la fuente, fuera de él mismo quien estuviese trayendo un mensaje, y lo ponen a un nivel incluso que no le corresponde a una vasija. Esta respuesta al medio establecido por Dios nos muestra claramente ese obrar de Dios. Esta gente era pagana, gentil, los tesalonicenses, altamente influenciados por la filosofía grecorromana y todo su paganismo. Pero Dios que los llamó, Dios que los eligió, a quien los apóstoles le dan las gracias por lo que obraron en ellos, y mediante una predicación humana, estos hombres identificaron, y esto solamente puede ser por la acción del Espíritu Santo, que ese mensaje, aunque lo traían hombres que acababan de venir latigueados, posiblemente con hambre, posiblemente con sus ropas un poco raídas del camino, aunque eran vasijas, estaban trayendo un mensaje y recibieron la palabra, no como palabra de hombres, sino como lo que es la palabra de Dios. Hermanos, yo espero que cuando aquí el apóstol Pablo está recordando la conversión de los tesalonicenses, usted vaya haciendo un paralelo con su propia vida, porque eso fue también lo que sucedió. ¿O por qué crees tú que respondiste positivamente al mensaje del evangelio? ¿Quién crees tú que merece toda la gloria y la honra? ¿Cuál fue el mensaje que Dios usó para traer ese milagro de levantar un muerto? ¿Cuál fue el medio que usó Dios para hacerlo? ¿Y qué fue lo que tú consideraste cuando escuchaste ese mensaje? Yo aún lo recuerdo. Yo recuerdo a mi hermano al lado mío, 17, 18 personas, una casa en Ciudad Jardín. Y todavía recuerdo a ese hombre, pero tengo vívido en mi mente que la promesa que él dio, yo la recibí como directamente de Dios, y fue esta: que todo aquel que viene a Cristo en arrepentimiento y fe, particularmente, recuerdo esto, que mis pecados eran perdonados y olvidados. Yo lo creí. Así era. ¿Cuál fue el medio? Un hombre. ¿Cuál fue el mensaje? El evangelio. ¿Por qué respondí? No por mí, por la acción de Dios, de Él es la gloria, pero así fue. Y así fue también en tu vida. Y eso es lo que está narrando aquí Pablo de los tesalonicenses. Algo que tristemente pudiésemos tomar como normal. Ya lo vivimos. Ah, sí,
Oh, hermanos, recordar estos aspectos que siempre suceden porque así lo ha establecido Dios, nos da la fortaleza para lo que también viene como resultado de abrazar el Evangelio. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? ¿Cuál fue la respuesta nuestra? Bendito sea Dios, porque fue la respuesta por su obrar. El versículo 13 lo dice. Al final dice que cuando recibiste la palabra de Dios, ¿que cuando qué? Recibisteis. ¿Que oísteis de nosotros? ¿La qué? La recibisteis. No como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Cuando aquí el apóstol Pablo le está diciendo que recibiste, no es la sola escucha del mensaje. Aquí se está hablando de una recepción, como alguien que abre todas sus puertas para recibir la luz del sol en medio de la oscuridad. Ellos la recibieron y la recibieron como lo que es la palabra de Dios. También allá atrás en el capítulo 1, yo lo voy a leer, el apóstol Pablo se lo recordó inicialmente: nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. La respuesta es que ellos tuvieron una plena certidumbre. Dice que fue en poder, en Espíritu Santo y en plena certidumbre. Aunque la única voz audible era la de los misioneros, los tesalonicenses comprendieron que quien les hablaba era Dios mismo, pero la respuesta fue recepción. Ellos creyeron. Y siempre se espera una respuesta ante el evangelio. No hay un camino intermedio. El evangelio se rechaza o el evangelio se cree para salvación. Y esta fue la respuesta: recepción. ¿Quiénes creímos? Nosotros. Pero ¿quién fue el que obró para que creyéramos? Dios. ¿Y qué fue lo que creímos? Que el mensaje que un hombre dio, el medio, la predicación del evangelio, era la palabra de Dios, y respondimos ante ese mensaje. La respuesta: arrepentimiento y plena confianza en aquel que el evangelio anuncia, en Cristo Jesús. La respuesta: creímos. La sola fe, el medio establecido por Dios para ser justificados, aprobados por Dios. Que la sentencia sobre nosotros haya sido cambiada por una declaración de total inocencia y de pleno merecimiento de la vida eterna por la obra de Cristo Jesús. Y ese versículo 13, el apóstol Pablo termina diciendo, hablando de la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y este es un resultado: un llamamiento divino, una elección soberana de Dios, una gratitud que se le da a aquel que merece toda la gloria y la honra, un medio establecido, una respuesta que se exige del que escucha, que en algunos casos en quien Dios ha obrado es positiva, pero lo que continúa siendo esa palabra en los creyentes, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ahora, ese actuar, en el capítulo 1, el apóstol Pablo lo expresó como que ellos empezaron a predicar el evangelio y a tener una actitud en medio de ellos de amor y de hermandad que impactó toda la zona, al punto de decir ellos que incluso ya no tenían necesidad de abrir la boca, porque cada vez que lo iban a hacer, ya la gente sabía cómo les habían recibido y cómo habían venido a salvación.
Pero aquí el apóstol Pablo está hablando de la cual actúan ustedes los creyentes para este punto, para el resultado que se espera de que traigamos a memoria algo que nos es común a los creyentes, nuestra conversión. ¿Cómo actúa entonces ahora esa palabra en nosotros? ¿Cuál es el resultado que hubo en los tesalonicenses y que esperamos también esté en nosotros? Versículo 14, la cual actúa en vosotros los creyentes, y el 14 dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. ¿Y en qué sentido imitadores? Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Acompáñame al capítulo 1, el versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser ¿qué? Imitadores. ¿Recuerdan lo que leímos en el 14? Hablando de una imitación. En este caso, imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de ¿qué? De gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Volvamos a nuestro texto. Miren el paralelo de la narración primera que hace Pablo y de esta narración. Una imitación en medio de su conversión, en medio de gran tribulación y toda la oposición que genera la predicación del evangelio y una respuesta positiva a él. Amados hermanos, toda la conversión de los tesalonicenses por la obra de Dios a través de un medio, por medio de los misioneros, con la respuesta que ellos tuvieron, con el obrar de la palabra de Dios en ellos, les permitió ahora ser imitadores en un aspecto que el creyente del día de hoy no ve como parte de la experiencia cristiana, como parte del resultado de abrazar el evangelio. Aquí él les dice que por la palabra que actúa en ellos, ellos vinieron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Les dice entonces que ellos, como creyentes en Tesalónica, al recibir el evangelio, que es toda la narración que ha estado haciendo, tienen una similitud, una identidad, una unidad, un proceso igualito al que tuvieron aquellos creyentes judíos que creyeron en Cristo Jesús. ¿Cuál es esa imitación? Padecimiento. ¿Y por qué ellos en Tesalónica están viviendo algo igual a los creyentes que se convirtieron en Judea? Porque padecieron por los de su propia nación. Y así fueron los creyentes en Jerusalén y en toda Judea. Judíos, sí, pero creyeron. Y al principio hubo cierta tolerancia, pero después, cuando los empezaron a matar, la dispersión que hubo después de la muerte del diácono Esteban, la muerte de los apóstoles, la persecución, la negación, como se entiende por la historia, de que ellos incluso pudiesen tener sustento, pudiesen relacionarse. La persecución que se levantó contra ellos por los de su misma nación fue tremenda. Y el apóstol Pablo les está diciendo: y ustedes, tesalonicenses gentiles, cuando creyeron en Cristo Jesús, el resultado, el primer resultado que dio en el capítulo 1, tremendo testimonio, predicar el evangelio, que todos lo supieran, pero hay un resultado adicional: padecer por los de su nación, padecer por los más cercanos, como bien lo expuso el pastor Julián el domingo, padecer por los suyos mismos. Y es que la persecución
de los judíos a los creyentes judíos es expresada aún por el mismo Pablo. Pablo mismo era un perseguidor de la iglesia como judío. Dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Mira lo que le dice a Ananías, orándole al Señor acerca de Pablo, cuando Dios obra soberanamente en Pablo y comisiona a Ananías a una labor. Pablo está cegado, ha tenido un encuentro radical con Dios. Pero mira lo que dice Ananías en oración a Dios sobre Pablo. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Por qué Pablo está recordando la conversión? ¿Por qué la recuerda dos veces? ¿Por qué la recuerda al principio? ¿Por qué la vuelve a recordar? ¿Por qué le recuerda que la razón de que ellos respondieron efectivamente es un obrar soberano de Dios, que les eligió, que los llamó, que Él es el que merece toda la gloria y a Él es al que se da gracia? ¿Por qué le recuerda que la manera como Dios estableció la reconciliación en Cristo Jesús es a través de un medio, la predicación humana? ¿Por qué les recuerda que cuando ellos recibieron ese medio, la predicación, ellos respondieron efectivamente, asignando a hombres que hablaban realmente, que lo que hablaban era palabra de Dios? ¿Y por qué les recuerda que esa palabra de Dios, ahora que son creyentes, siguen obrando en medio de ellos? Se los está recordando, les está recordando su conversión, para que ellos sepan que un resultado de esa conversión es el padecimiento que ahora enfrentan, del cual, para que se den cuenta que no es nada raro, le señala la misma iglesia de Jerusalén, los creyentes judíos que también lo están pasando. Todo este asunto de intercalar de una y otra vez, volver a los mismos temas y de recordar cosas que nosotros ya damos por hecho, y ahora identificándolo con otros creyentes y con los mismos apóstoles, tiene un propósito para ellos y tiene un propósito para nosotros también. Amados hermanos, si usted ha respondido al Evangelio, si usted es un creyente, espere padecer de los suyos. Espere que sean los suyos mismos que se levanten, o quienes están a su alrededor, en oposición, porque ese es un resultado natural. Y esto, a mis amados hermanos, para nosotros aquí, tal vez en este preciso momento diga: pero yo no estoy recibiendo mucho de esta oposición, y esta puede ser por dos razones. Una de ellas, que es la más triste, es porque no estés teniendo una vida y unas convicciones que sean de tal luz como es lo que nosotros vivimos en luz, y para reflejar la luz de Cristo, que las tinieblas no se están molestando a tu alrededor. No les afecta. No hay ninguna diferencia. La otra razón es porque posiblemente ya hayas atravesado gran parte de esa experiencia de oposición y la sigas viviendo hoy. Pero la verdad es que es en nuestra conversión y en nuestra primera etapa de la vida, siempre se vive, pero es sobre todo al principio donde más se siente. Porque es alguien que ha sido quitado de medio de un pueblo, del mundo, y ha sido tomado a otro. Por supuesto que hoy en día recibimos oposición, tal vez no la veas.
Cuando tu hijo pequeñito está haciendo algo digno de reprensión en medio de un supermercado y tú sabes lo que la palabra del Señor te dice para el bien del alma de tu hijo, pero te abstienes de hacerlo porque todo el mundo que está alrededor puede reaccionar contra ti. ¿Eso es persecución? Pues amados hermanos, esa es una presión grande sobre las convicciones y las acciones aún que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida para glorificar al Señor y con un beneficio en nuestra vida. Y así en los diferentes aspectos que nos rodean, tal vez no lo estés notando. Pero lo que se espera que venga en la vida de un creyente es padecimiento a causa de Cristo. Y cuando venga el padecimiento, recordar lo que nuestra conversión significó, de dónde procedió, cómo vino y cuál fue nuestra respuesta y cómo sigue obrando esa palabra en nosotros, es lo que nos va a mantener firmes. ¿Cuántos de ustedes no tuvieron que tomar decisiones aún en perjuicio propio, a causa de la fe, en separación? Siempre habrá padecimientos, pero los padecimientos los vivimos intensamente cuando somos arrancados de medio de las tinieblas a la luz del Señor. Alguien escribió: la persecución no es una mera secuela desafortunada que hay que evitar a todo costo, sino una parte ineludible de la vida de fe que hay que afrontar con esperanza y valentía, a sabiendas que Dios es capaz de utilizarla para sus propósitos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora quizás debamos buscar en esta imitación que tuvieron los tesalonicenses y que Pablo les recuerda de una imitación en padecimiento, y no imitación porque ellos lo estuvieran haciendo, sino en el sentido de identidad con lo mismo que vivieron los creyentes judíos allá en Jerusalén. Tal vez se pueda ver en esa igualdad de situaciones con los creyentes en Jerusalén y su padecimiento y persecución, el inicio de esa relación fraternal y afectuosa entre las comunidades de Judea y Tesalónica, que finalmente iba a encontrar en esa expresión de vida práctica la ofrenda que ¿quiénes fueron los que la mandaron más generosamente de donde no tenían y pidieron que les concedieran el poder hacerlo? En estas iglesias de Macedonia. La ofrenda que se recogió para las iglesias de Jerusalén que estaban viviendo tremenda dificultad. ¿No habría también allí una simpatía y una identidad al poder ver que estaban viviendo las mismas situaciones? ¿No nos dice el apóstol Pedro que ante nuestros enemigos, aún el mismo enemigo espiritual de nuestras almas, nuestra resistencia debe ser firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo? Recordar entonces todo el proceso de nuestra conversión, la fuente, el medio, nuestra respuesta, qué fue lo que nosotros vimos en el mensaje humano y que realmente es, cómo obra la palabra del Señor para que finalmente nos mantengamos firmes en medio de la persecución y el padecimiento. Es una riqueza que el apóstol Pablo presentó en su carta de manera evidente, pero que los tesalonicenses apreciaron como un bálsamo en ese momento en los que de su misma nación se estaban levantando en oposición. Un autor dijo:
En Tesalónica se convirtieron muchos y especialmente mujeres. Y él mencionaba: ¿acaso seremos tan cándidos de pasar por alto la posible oposición que hasta sus mismos esposos levantaron contra estas mujeres piadosas? Y la misma comunidad que los rodeaba, pagana. Quiero terminar, amados hermanos, con... Si Pablo está recordando la conversión de los tesalonicenses por segunda vez, y nosotros hemos procurado hacer un paralelo con nuestra propia vida, quiero que veamos algo que, gracias al Señor, está bien distante de lo que nosotros vivimos, y es el contraste de otros que no respondieron, porque no fueron llamados, porque no fueron elegidos, porque su condición pecaminosa fue enconada y continuaron en ellos. Y que lejos de ver en el mensaje, el medio, la predicación humana, un mensaje de la palabra de Dios, la vieron simplemente como un mensaje que no querían escuchar. El gran contraste de la respuesta que tuvieron los tesalonicenses y nosotros con aquellos que en el versículo 15, mira cómo responden ante el anuncio del evangelio. Los cuales mataron al Señor Jesús. Él es el evangelio. Y a sus propios profetas, los profetas del Antiguo Testamento, que anunciaban que el evangelio en Cristo Jesús. Y a nosotros nos expulsaron. ¿Cuál fue la respuesta de estos hombres al evangelio? ¿Cuál fue la respuesta de los tesalonicenses? ¿Quién hizo la diferencia? ¿Quién merece la gloria y la honra? Pero ¿quién recuerda cómo respondimos? ¿Cuánto nos fortalece eso para afrontar lo que viene dentro del paquete de nuestra conversión? Pero ver este contraste nos afirma aún más, porque nosotros pudiésemos haber sido de los mismos que mataron al Señor Jesús, o que mataron a los profetas, o que expulsaron a los apóstoles, pero no lo fuimos por la gracia de Dios. Y en cuanto a Dios, dice el versículo 15, no agradan a Dios. Y se oponen a todos los hombres. Y a diferencia de los tesalonicenses, ¿qué pasó cuando ellos recibieron la predicación del evangelio y no la tomaron como palabra de hombre, sino como palabra de Dios? En el capítulo 1 empezaron a predicar del evangelio, y el amor en medio de ellos fue un testimonio tremendo en toda la zona. ¿Y qué pasa en aquellos que respondieron de esta manera al evangelio? El versículo 16 dice: impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. No sé si usted está viendo el contraste que muestra aquí el apóstol Pablo. Unos impulsados a predicar para vida y salvación, otros oponiéndose enconadamente al mensaje para la salvación de los otros. El resultado de dos vidas, una en la que Dios obra, otra en la que queda en su condición enconada de maldad. Y ambos textos, tanto el del capítulo 1 como el capítulo 2, que recuerdan la conversión de los tesalonicenses, terminan con una alusión a la ira de Dios, pero con una enorme diferencia. Porque sobre estos hombres que se opusieron al evangelio, que ahorita estaban haciendo padecer a los tesalonicenses por persecución, dice el versículo 16, que estaban oponiéndose a la predicación del evangelio para salvación. Dice el versículo 16: así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Y obviamente aquí se está hablando de los mismos judíos que mataron al Señor Jesucristo, de los mismos del pueblo,
de los mismos que mataron a sus propios profetas y los mismos que expulsaron a los misioneros de Tesalónica, los judíos, y que influenciaron a los gentiles también, que ahorita se están oponiendo a los mismos creyentes gentiles, los de su nación. Pero especialmente sobre estos que se oponían al evangelio, dice que vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Y ese énfasis recae en la maldición que los judíos se atrayeron a sí mismos, rechazando a aquel que sus profetas anunciaban, aquel del que se habló siempre en las escrituras y se anunció, aquel que habría de venir, el Cristo. El Señor mismo lo dijo: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere la desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. En unos el evangelio no obró, en unos el medio fue menospreciado. La respuesta, oposición enconada. El resultado, la ira hasta el extremo, el rechazo de Dios de ese pueblo. Pero en otros, gentiles, tesalonicenses, paganos, que por la obra de Dios, la predicación del evangelio, la respuesta positiva en arrepentimiento y fe, la ira también es mencionada, pero de una manera distinta. Capítulo 1, versículo 9. ¿Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera? Dos grupos, un mensaje, dos grupos, el evangelio. Dos únicas respuestas. Una de ellas viene por la sola gracia de Dios, pero cambia el panorama eterno. Genera de la vida de las personas algo totalmente distinto a la naturaleza que tenían. En otros, enconados en su maldad, el evangelio es menospreciado, el evangelio es rechazado, perseguido, oposición. Su resultado es el de todo hombre que continúa en su estado natural de pecado, la ira de Dios. Amado hermano, y finalizo con esto. ¿Tú escuchaste un día el evangelio? Incipientemente, probablemente por un hombre no muy docto, pero a Dios le plació usar una boca de un hombre y algo del evangelio predicó, o tal vez lo escuchaste en su pureza. Bendito sea Dios. ¿Respondiste? ¿Creíste? ¿Creíste firmemente el ofrecimiento de perdón de pecados, de vida eterna, de paz por medio de Cristo Jesús? ¿Por qué respondiste? Por la obra de Dios. ¿A quién le damos gracias? A Él. Mantente firme entonces. Cuando venga el padecimiento, la persecución, las dificultades, que no son comparables con aquello de lo que hemos sido librados, la ira venidera. Padre, gracias, Rey. Bendito sea tu palabra, Señor.